Bueno, buenas noches a todos. Vamos a desarrollar este tema, que es un tema muy importante. No sé si me escuchan bien, ustedes allá en sus hogares. ¿Se escucha bien la transmisión? Sí, se escucha bien. Bien. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de este tema. No sé si ya lo pueden ver en pantalla. Sí, Bueno, hablar de los obstáculos a la persecución penal y también civil, ¿verdad? Pues estas son incidencias que los sujetos procesales van a promover. Su objetivo pues no son tanto propios del Ministerio Público, a excepción de la excepción de incompetencia, podría darse en el Ministerio Público y la podría promover. Pero estas incidencias, su objetivo es que los sujetos procesales puedan hacer valerlas con el objeto de obstaculizar, de impedir la marcha normal del proceso, de la acción penal, mientras se inciden estas incidencias, y en un momento determinado pueden ir focalizados a impedir la acción penal de una forma definitiva. La acción penal de una forma definitiva. Vamos a analizar ahora la clasificación de los obstáculos a la persecución penal y entre ellos tenemos la cuestión prejudicial, el antejuicio y tenemos las excepciones. Cuando estamos hablando de la cuestión prejudicial, tenemos que tomar en cuenta que hay un proceso de otro ramo que debe tramitarse, valga la redundancia, con antelación al proceso penal. O sea, hay un proceso que debe de agotarse y si que ese proceso en otra materia se dilucide, es necesario que se disipe ese proceso para poder tramitar el proceso penal, por ejemplo. Tenemos el ejemplo clásico del delito de falsedad material ideológica. Muchas veces se plantea una denuncia de falsedad material ideológica y a veces es necesario que en materia civil se haya promovido un juicio ordinario de nulidad absoluta de un negocio jurídico y que en ese juicio ordinario de nulidad absoluta se establezca que existe falsedad material ideológica, entonces en ese caso pues ya después ya estaría viable el proceso a iniciar. O también se puede dar el caso del famoso delito de acusación y denuncias falsas. Este tipo penal lleva como requisito que para poderse promover la acción penal correspondiente se necesita que esta persona, que la persona que nos denunció, o que denunció al sindicato, el sindicato haya sido absuelto en un debate oral y público o existe un sobreseimiento. Si eso no existe, entonces no pueden promover el delito, una persecución penal por acusación de denuncias falsas mientras no exista un proceso penal en donde esa denuncia que se haya promovido haya sido, la culpabilidad del sujeto haya sido declarado inculpable, una sentencia de inculpabilidad en un debate oral y público o exista un sobreseimiento. El artículo 453 dice, eso es cuando a una persona les indican un hecho punible y ese hecho no existe, ese hecho es falso. Dicen que quien imputare falsamente a alguna persona hechos que si fueran ciertos constituirían de los delitos que dan lugar a procedimiento de oficio, tiene que ser un delito perseguible de oficio. No se puede dar en delitos de acción pública dependientes de necesidad particular, ni tampoco de acción privada. Entonces, y ese artículo dice, quien imputare falsamente a alguna persona hechos que si fueran ciertos constituirían delito de los que dan lugar a procedimiento de oficio,
si esta imputación se hiciera ante funcionario administrativo o judicial que por razón de su cargo debiera proceder a la correspondiente averiguación, será sancionado con prisión de unos 6 años. Dice, eso es lo importante, el segundo párrafo. No podrá procederse contra el denunciante o acusador, sino cuando el sobreseimiento o sentencia absolutoria respectivo se haya declarado calumniosa la acusación o denuncia. Entonces, aquí se necesita un sobreseimiento, una sentencia que hayan declarado que esa acusación, o sindicación, o denuncia es calumniosa. Eso es lo que se necesita. Sin eso no es factible, ¿verdad? Entonces, reitero, la cuestión prejudicial, básicamente, hay un proceso, promueven una denuncia, pero hay otro proceso en la misma materia penal o en otra materia, como la civil, como el caso de la nulidad absoluta que debe plantearse antes, que necesita la decisión de un juez civil, que declare nulo un contrato y que busca responsabilidades penales por falsedad material o ideológica contra el sujeto, y luego pues habría que promover la acción penal respectiva. Si nosotros analizamos el artículo 291 del Código Procesal Penal, dice: si la persecución penal depende exclusivamente del juzgamiento de una cuestión prejudicial, ¿sí?, en la cual, según la ley, debe ser resuelta en un proceso independiente, este deberá ser promovido, proseguido por el Ministerio Público, con citación de todos los interesados. Siempre que la ley que regula la cuestión lo permita. Cuando el Ministerio Público no esté legitimado para impulsar la cuestión prejudicial, notificará su existencia a la persona legitimada y requerirá a su vez noticias sobre la promoción del proceso de desarrollo. Entonces, es importante, es trascendente que exista un proceso antes de otra naturaleza. Por ejemplo, también la deducción de responsabilidad, por ejemplo, cuando se les indique a un administrador, un representante legal de una entidad mercantil, el representante legal de entidad mercantil, por ejemplo, de apropiación y retención indebida, antes de promover la acción penal, la lógica nos empuja a establecer que habría que seguir un juicio sumario mercantil de rendición de cuentas, ¿verdad? Donde ese sujeto tenga que rendir cuentas. ¿Sí? Tendrá que hacer una liquidación y establecer con documentos contables a través de un proceso de materia mercantil que el sujeto se apropió y retuvo indebidamente, y luego pues, habrá que promover la acción correspondiente. ¿Cómo se va a promover esta cuestión? Esta cuestión se promueve oralmente. Aquí en la ley dice por escrito fundado, pero en la realidad ya no se da así. Cuando inició el código se permitía por escrito fundado y era por todo por escrito, pero no. Prácticamente es oral, ¿verdad? Nosotros ni siquiera necesitamos ir al juzgado y presentar el memorial, sino simple y sencillamente llenamos una razón y se promueve, pedimos la audiencia y la podemos promover en la audiencia de cuestión prejudicial. Dice planteamiento de la cuestión y sus efectos, dice la existencia de una cuestión prejudicial, el artículo 292 dice, podrá ser planteada al tribunal por cualquiera de las partes, ¿sí?, por escrito fundado y oralmente en el debate. Durante el procedimiento preparatorio a cargo del Ministerio Público se deducirá ante el juez que controla la investigación. El tribunal tramitará la cuestión prejudicial en forma de incidente y si acepta su existencia, suspenderá el procedimiento hasta que sea resuelta por el juez competente, sin perjuicio de los actos urgentes de investigación que no admitan demora. Cuando el diputado estuviera detenido, ordenará su libertad. Si el tribunal rechaza la cuestión, mandará a seguir el procedimiento. Entonces, se va a tramitar por la vía de los incidentes, se promueve oralmente, en la audiencia respectiva se le da la palabra al sujeto procesal que la ha promovido, para que ese sujeto, pues, realice su argumentación con respecto a la cuestión prejudicial, y luego con el respeto del principio contradictorio, pues se le va a dar audiencia a los otros dos sujetos procesales, a los otros demás sujetos, pues supongamos que lo que le interpuso la defensa, pues se le da audiencia al Ministerio Público con respecto al principio contradictorio del derecho de audiencia para que el Ministerio Público emita sus argumentaciones refutativas de la cuestión prejudicial. O si la promovió el Ministerio Público, se le da audiencia también al defensor para que el defensor haga sus argumentaciones refutativas de la argumentación pretensoria de la cuestión prejudicial por parte del Ministerio Público.
El querellante por adhesión, pues también tendrá que adoptar una posición, si está en contra del Ministerio Público o va a favor de él, y después de esto, pues acto seguido, el juez va a resolver, ¿verdad? Por favor, alguien sería tan fino. A ver, Edwin. ¿Está Edwin por ahí, no? Erwin, ¿me escuchan ustedes? Sí, Lick. A ver, usted, léalo usted, por favor, Graciela. 150, el artículo 150 bis. Sí, Lick. Lo leo yo, Lick, porque ahí le respondió Elwin. Ah, perfecto. ...150 bis, trámite general de los incidentes. Cuando se promueva un incidente para el cual este código no señala un procedimiento específico, se procederá de la forma siguiente. La parte que promueve el incidente solicitará a una audiencia para sustanciar el mismo, exponiendo los argumentos que fundamenten su petición y proponiendo e individualizando la prueba cuando se refiera a cuestiones de hecho. El incidente que sea promovido sin cumplir con los requisitos anteriores será rechazado. El juez o tribunal que deba conocer del incidente citará al imputado, al Ministerio Público y a las demás partes a una audiencia que deberá realizarse dentro del plazo máximo de 2 días en el caso de que se trate de cuestiones de derecho y 5 días en el caso de que sean cuestiones de hecho. Oídas las partes y en su caso recibidas las pruebas, el órgano jurisdiccional en la audiencia respectiva resolverá el incidente sin más trámite. Si el incidente se promueve en el curso de una audiencia oral y no existe otro procedimiento señalado en este código, se tramitará conforme a lo dispuesto respecto a los incidentes durante el debate oral y público. Eso es algo que es muy importante en este caso de la cuestión prejudicial que se va a tramitar en la vía de los incidentes, es que cuando se trate de cuestiones de hecho, ¿sí? Se debe acompañar la prueba para probar esos hechos, ¿sí? Entonces, se va a promover el incidente, el sujeto que promueve la cuestión prejudicial va a esbozar, va a indicar cuáles son sus argumentos que fundamentan su petición, y lógicamente que va a tener que proponer e individualizar la prueba con que va a probar esa cuestión de hecho. Si fuera una cuestión de derecho, no. ¿Qué es cuestión de derecho? Pues una cuestión de interpretación jurídica. Cuando es una cuestión de derecho es una cuestión de interpretación o aplicación de una norma, ¿verdad? En este caso, la cuestión prejudicial sí es una cuestión de hecho. La existencia de otro proceso la tenemos nosotros que probar, o la necesidad de esa asistencia, pues con prueba de carácter documental, ¿verdad? En el caso que estamos hablando, nosotros tendríamos que demostrar prueba en donde el otro proceso, en donde promovieron una acusación de denuncia que la declararon falsa, por ejemplo, si hay una certificación de la desestimación del caso o una certificación en donde se dicta falta de mérito, eso sería suficiente para demostrar de que ese proceso no llegó a la etapa intermedia, que no hay un auto de sobreseimiento y tampoco llegó a debate, y que no existe tampoco una sentencia absolutoria que haya declarado en ambos casos calumniosa la denuncia, ¿verdad? O sea, y calumnioso quiere decir que no existe. Calumniosa quiere decir que son acusaciones o indicaciones que no tienen existencia legal, ¿verdad? Es una expresión en menosprecio o descrédito de una persona. Entonces, cuando se trata de hechos, hay que probar, acompañar, ofrecer la prueba en la audiencia y delimitarla, ¿verdad? Entonces, si hay alguna duda, vamos a analizar el artículo 291. Pero ya lo habíamos visto, ¿verdad? El 291 lo vimos y vimos el... ¿Hay alguna duda en cuanto a esto?
Bueno, entonces vamos a seguir. Vamos a analizar, bueno, aquí está el planteamiento de la cuestión, ¿verdad? Aquí dice que se plantea por escrito fundado y el proceso oralmente, pero realmente hay algunos colegas que lo que la ley, o sea, el juzgado sí permite que sea por escrito, pero no le van a resolver por escrito, sino que le van a señalar a audiencia para discutir la cuestión, ¿verdad? A veces convendría que se pueda plantear, cuando es una cuestión prejudicial, pues a veces sí convendría tal vez presentar un memorial que va a servir de una simple guía en el debate, donde se va a discutir la cuestión en sí, pero el verdadero momento de la argumentación es en la audiencia, ¿verdad? En la audiencia oral, ya sea en el procedimiento preparatorio intermedio o en el debate. Y se va a tramitar como un incidente. Los efectos de la cuestión prejudicial es que si esta se declara con lugar, pues se suspende el proceso hasta que sea resuelta por el juez competente la cuestión prejudicial mediante la tramitación del proceso que debe diligenciarse en otra vía distinta de la penal, paralela a esta. Bueno, vamos a analizar ahora, nosotros vamos a hablar del antejuicio. Y el antejuicio, antejuicio, antes de juicio. Pues el antejuicio es un obstáculo a la persecución penal y que es una garantía constitucional que permite al Ministerio Público continuar con la persecución penal. No continuar con la persecución penal, no permite al Ministerio Público continuar con la persecución penal porque la persona sindicada o que se señala de un hecho punible es un funcionario o dignatario de la nación de conformidad con la ley de antejuicio, la ley reguladora del antejuicio, el decreto 85-2002, previo a que deba continuarse con la persecución penal, se debe establecer si hay lugar o no a formación de causa. ¿Sí? Los funcionarios públicos tienen derecho a ese antejuicio y el objeto de ese antejuicio es protegerlos a ellos de denuncias infundadas en su contra. ¿Sí? Para eso se creó el antejuicio, para que los funcionarios públicos no estén siendo denunciados de una forma inmisericordia, de una forma no se les promuevan denuncias, pues, no tengan sustento legal. ¿Por qué? Porque las personas de los funcionarios públicos tienen cargos en donde tienen que desempeñarse empleando mucho de su tiempo y pues eso es lo que queremos creer, ¿verdad? Pero en realidad no es así. Muchos solo están ahí devengando un sueldo, ¿verdad? No trabajan, no se rigen, no se limitan a su actuar a la Constitución, a las leyes, ¿verdad? Por eso es que tenemos tanta persecución penal en cuanto contra estos sujetos delincuentes de cuello blanco. Pero en fin, cuando estamos hablando de este obstáculo de la persecución penal, es esta garantía que establece la Constitución y que también está Constitución en su artículo 200. Pues hay varios artículos constitucionales, está el 161, el 206, 258, el 273, pero la ley específica es el decreto 85 de 2002, o sea que necesita eso, que haya declaración de cada lugar o no a formación de causa. Prácticamente hay antejuicios que conoce el Congreso de la República, que conoce la Corte Suprema de Justicia, que conocen las salas de apelaciones, y en el caso del Congreso nombra una comisión pesquisidora para que investigue el hecho, ¿verdad? En el caso del Congreso de la República, pues nombra una comisión pesquisidora. En el caso de la Corte Suprema de Justicia, la comisión pesquisidora es integrada por los magistrados, perdón, por los diputados al Congreso de la República, que son un mínimo de 5. La competencia de la Corte Suprema de Justicia ya nombra un juez pesquisidor. Las salas de apelaciones también nombran un juez pesquisidor que fuese un juez de primera instancia o alguno de los magistrados de la Corte. Y algo que es muy importante establecer
es que el objetivo de la comisión pesquisidora no es establecer si esa persona es culpable o inocente. Simple y sencillamente si hay lugar o no a formación de causa. Si es pertinente que el Ministerio Público pueda iniciar una persecución penal en contra de esa persona por ser posible, que haya una posible, que se pueda determinar su posible participación en un proceso penal de un hecho punible, ¿verdad? Ese es el objetivo. Entonces, como les digo, hay competencias diversas, ¿verdad? Como les digo, está el Congreso de la República, Corte Suprema de la Justicia y las salas de las Cortes de Apelaciones son las que conocen. Este procedimiento de antejuicio está regulado en la ley de la materia, que es el decreto legislativo 85/2002. Me imagino que han de haber ustedes ya visto con el licenciado Obdulio Rosales Dávila. Esto es parte de derecho penal, creo que 2. Bueno, ¿cuáles son los efectos del antejuicio? Esto impide la persecución penal hasta que no se establezca si hay lugar o no a formación de causa. Es decir, si es pertinente que el ente acusador pueda investigar la posible comisión de un hecho delictivo y es susceptible de imputárselo a un funcionario o a un dignatario de la nación y que se pueda realizar la investigación. O sea, si hay lugar o no a formación de causa, es decir, que el Ministerio Público pueda investigar ese hecho punible. Ese es el objetivo. Muchos hablan la prensa a veces habla, a veces da risa, ¿verdad? Porque habla de esa famosa inmunidad. Si ustedes leen la ley, esa ley no habla de inmunidad. No existe. ¿Sí? Simple y sencillamente, lo que sucede es que ese sujeto no puede ser sometido a proceso penal sin que antes el ente adecuado, ya sea la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República o los magistrados de sala, determinen si hay lugar o no a formación de causa, si es susceptible o no ese sujeto de que pueda ser objeto de una investigación penal y una persecución penal. A eso se refiere. No sé si tienen alguna duda con respecto a esto. Vamos a leer el artículo 293. Dice, cuando la viabilidad de la persecución penal dependa de un procedimiento previo, el tribunal competente de oficio o a petición del Ministerio Público solicitará el antejuicio a la autoridad que corresponda, con un informe de las razones que justifiquen el pedido y las actuaciones originales. Pero además se regirá por la Constitución Política de la República y las leyes. Contra el titular del privilegio no se podrán realizar actos que impliquen una persecución penal y solo se practicarán los de investigación cuya pérdida es de temer y los indispensables para fundar la petición. Culminada la investigación esencial, se archivarán las piezas de convicción, salvo que el procedimiento continúe con relación a los imputados que no ostentan el privilegio. Fije esta disposición cuando se requiera la conformidad de un gobierno extranjero. ¿Hay alguna duda en cuanto al antejuicio? Por favor, es un tema muy, muy importante, ¿verdad? Lick, buenas noches, perdone. Solo tengo una duda, Lick. El antejuicio se puede presentar ante cualquier juzgado, por ejemplo, no estoy seguro, en el juzgado de paz, por ejemplo. Si usted presenta alguna denuncia de un funcionario que sea competencia en cualquiera de estos juzgados, del Ministerio Público o donde sea, en el juzgado de primera instancia, en el juzgado de paz o en el Ministerio Público, el funcionario judicial, el juez o el fiscal a cargo, inmediatamente tendrán que determinar y establecer si es un funcionario público, si es un alcalde, un diputado, un juez, un ministro de Estado, el propio presidente, y en ese caso tendrán que remitir a donde corresponde. Y para que lo tengamos un poquito más claro, lo vamos a ver por aquí. Vamos a ver por aquí. Aquí está, en la ley esta está la competencia. Vamos a ver. Dice, competencia del Congreso de la República. El Congreso de la República corresponde conocer y resolver ante juicio y promovido en contra de los siguientes dignatarios y funcionarios. Dice, presidente y vicepresidente de la República. Presidente del organismo judicial y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Presidente y magistrados del Tribunal Supremo Electoral y presidente y magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Ministros de Estado y secretarios de la Presidencia de la República. Viceministros de Estado y subsecretarios de la Presidencia de la República únicamente cuando estén encargados del despacho, Procurador de los Derechos Humanos, Procurador General de la Nación, Fiscal General de la República. Contra estos son los antejuicios que debe conocer la Corte por eso la República, y en sí, la Corte Suprema también conoce de otros. Dice, la Corte Suprema de Justicia conoce
contra diputados al Congreso de la República, diputados al Parlamento Centroamericano, secretario general, inspector general del Tribunal Supremo Electoral, del Registro de Ciudadanos, magistrados de las salas de las Cortes de Apelaciones, jueces y presidente y vicepresidente de la República, candidatos a presidente y vicepresidente de la República para Contralor General de Cuentas. Las salas de apelaciones conocen contra los candidatos alcaldes municipales electos, alcaldes municipales, candidatos a diputados, diputados electos, gobernadores, parlamentarios, titulares, suplentes, cuando estén encargados del despacho. Todo lo que sucede es que cuando estos sujetos tienen el Ministerio Público puede estar haciendo una investigación penal. Y se da cuenta que esa investigación penal, pues hay un funcionario público que tiene que hacer, practicar los actos de investigación que sean urgentes y que no se pierdan, tal y como lo establece el segundo párrafo del artículo 122, y remitir las actuaciones. Por ejemplo, si fuera el presidente de la República, pues al Congreso de la República, ¿verdad? Para que el Congreso de la República, pues siempre en esos nombran una comisión pesquisidora integrada por diputados. En la Corte Suprema de Justicia, un juez pesquisidor. En las salas también hay un juez pesquisidor que se va a encargar de analizar el expediente y establecer sea o no al lugar a formación de causa. Después, cuando ya se establezca que sea o no al lugar a formación de causa, entonces se tendrá que remitir el expediente ya para que el Ministerio Público pues ya pueda continuar con la investigación y pueda solicitar las órdenes de aprehensión o las órdenes de citación de una primera declaración que sean pertinentes. Pero el Ministerio Público lo puede dilucidar de oficio al realizar la investigación penal, o puede, así por ejemplo, yo conozco de algún funcionario público que comete un delito en contra de mi persona o en el erario público, y yo tengo legitimidad para poderlo denunciar, entonces presento la denuncia ante el juez de primera instancia penal o ante el Ministerio Público. Ellos tendrán que remitir el expediente a la sala de apelaciones para que nombre al juez pesquisidor, ¿verdad? Y comience a investigar si sea o no al lugar a formación de causa. Erwin, ¿tiene alguna otra pregunta? Sí, Lick, esa parte sí me quedó claro. Gracias, Lick. Solo tenía dudas, o sea, lo que usted decía, ¿va? Si yo tengo un conocimiento de, por ejemplo, de un alcalde y yo la denuncia y para que se inicie ese antejuicio, mi duda era si la denuncia la puedo presentar, por ejemplo, contra ese alcalde en un juzgado de paz. Sí. Y esa era mi duda, sí se puede. Sí. Usted puede presentar cualquier denuncia ante el juez de paz, cualquiera, de cualquier tipo. Él lo tendrá que Pero usted se inhibe y lo remite a instancia, ¿verdad? Exactamente, o al Ministerio Público para que investigue. Gracias, Lick, esa era la duda que tenía. Vamos a hablar ahora de la excepción de incompetencia. ¿Se habían dado cuenta ustedes que esto no estaba en el programa? ¿Ya lo habían visto en la guía programática? No, bueno. Bueno, la excepción de incompetencia, pues básicamente el que conoce es un juez que no es competente. Y la excepción se dirige con el objetivo que el juez se inhiba de conocer y lo remita ante el juez competente. Por ejemplo, estamos nosotros promoviendo un proceso ante el juez. Por ejemplo, ahorita hay por ejemplo, tribunales que conocen en materia de cuestiones de delitos tributarios, y por ejemplo nosotros descubrimos que hay un delito de defraudación tributaria y por ejemplo promueven una investigación penal en contra de una persona a la cual estamos patrocinando, que estamos nosotros ejerciendo su defensa técnica. A mí ya me pasó, y entonces comienzan a promover la investigación, y entonces nos damos cuenta que la primera declaración es ante el juez de primera instancia penal, ¿verdad? Entonces no tendría por qué conocer él, porque hay un juez específico que conoce estos delitos en materia de materia tributaria. Entonces ahí podemos nosotros promover la excepción que nos cojaría, ¿verdad? También podemos promover una excepción de incompetencia, por ejemplo, si el juez de primera instancia está conociendo algún asunto que es del juez de paz, o el juez de paz está conociendo algún asunto que es del juez de primera instancia, o algunas personas han denunciado una estafa mediante cheque, y ahí nosotros podríamos interponer excepción de incompetencia porque el juez de primera instancia no tiene competencia para ventilar delitos de acción privada, es ante el juez es el tribunal de sentencia, ¿verdad? Ante este es el que se promueve este tipo de acciones. Si nosotros analizamos el artículo
294 dice, las partes podrán oponerse al proceso de la persecución penal o de la acción civil por los siguientes motivos. Dice, incompetencia, falta de acción, extinción de la persecución penal o de la pretensión civil. Las excepciones serán planteadas al juez de primera instancia o al tribunal competente, según las oportunidades previstas para el procedimiento. El juez o tribunal podrá asumir de oficio la solución a alguna de las cuestiones anteriores cuando sea necesario para decidir las oportunidades, y que la ley prevé siempre que la cuestión por su naturaleza no requiera instancia o legitimación para promover la ley. Competencia la podemos hacer valer desde la primera declaración, ¿verdad? Se van a tramitar por la vía, el artículo dice, trámite durante el procedimiento preparatorio, dice. La interposición de excepciones se tramitará en forma de incidente, sin interrumpir la investigación. Las expresiones no interpuestas durante el procedimiento preparatorio podrán ser planteadas durante el procedimiento intermedio. El procedimiento intermedio se pueden plantear también. Y nosotros, dice, efectos, el artículo 296. Dice, la cuestión de incompetencia será resuelta antes de cualquier otra cosa. Si se reconoce la múltiple persecución penal simultánea, se deberá decidir cuál es el único tribunal competente. Se declara la falta de acción, se archivarán los autos, salvo que la persecución pueda proseguir por medio de otro de los que intervienen, en cuyo caso la decisión solo desplazará el procedimiento a aquel a quien afecta. Entonces, cuando hay más indicados, tienen que seguir esos procedimientos en cuanto a ellos. Dice, la falta de poder suficiente de efectos formales de un acto de constitución podrá ser subsanados hasta la oportunidad prevista, dice. En casos de extinción de la responsabilidad penal o de la pretensión civil, se decretará el sobreseimiento o rechazará la demanda según corresponda. Bueno, con la excepción de incompetencia van a ser a la vida jurídica cuando el juez no tiene competencia, ya sea por razón del territorio o por razón de la materia, tal vez no tanto, territorio y grado sería ahí, por razón del grado. O porque el juez un juez, por ejemplo, deba conocer cuestiones de mayor riesgo, ¿verdad? Yo he estado a veces en debates en donde el juez, al iniciar el debate, cuando lee la imputación de que ha hecho el Ministerio Público, en ese acto, pues él se inhibe de conocer y solicita a la Corte Suprema de Justicia, algunas veces en cuestiones de duda de competencia, el tribunal, o manda a entregar al tribunal para que sea conocido por... Tengo un caso, que un sujeto que estaba sindicado por homicidio y el juez, al leer la acusación cuando el Ministerio Público le imputó, estableció que era un delito de asesinato, o que podría eventualmente condenarse por asesinato a los sindicados, y por lo tanto se inhibió de conocer, sin que nadie interpusiera, cualquiera de las partes hubiera podido interponer una excepción de incompetencia para que el que conociera no fuera un juez unipersonal de sentencia, sino que fuera un tribunal integrado. Eso se da mucho, algunas veces. Yo he visto muchas aquí en Jalapa, ¿verdad? Porque el juez unipersonal de sentencia no puede conocer de un asesinato, ni de un secuestro, por ejemplo, ni de una ejecución extrajudicial. ¿Por qué? Porque son hechos punibles, figuras delictivas que deben de ser ventiladas en un tribunal de mayor riesgo. Es decir, es competencia de mayor riesgo, aquí tiene que integrarse por los 3 jueces, por el tribunal integrado, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el objetivo de la incompetencia? Que el juez que conoce la causa se inhiba de conocer y remite las acusaciones ante el juez competente. Ese es el objetivo primordial. Bueno, también la incompetencia del juez puede hacerse valer a través de la figura de la declinatoria a solicitud de cualquiera de los sujetos procesales. Y también se puede originar por medio de una inhibitoria. La declinatoria es cuando nosotros le decimos al juez, mire, usted no es el competente, no utilizamos una excepción de incompetencia, sino que, mire, usted no es competente, por lo tanto, usted debe abstenerse de conocer y debe conocer el juez, por ejemplo, de paz, ¿verdad? Y las cuestiones de incompetencia por inhibitoria, el juez automáticamente de oficio detecta que es
que no es competente y va a remitir las diligencias al juez que es competente. Finalicemos el artículo 56 del Código Penal. Este nos explica un poquito eso. Dice, cuestiones de competencia. El Ministerio Público y cualquiera de las partes podrán promover una cuestión de competencia por inhibitoria ante el tribunal al cual consideran competente, o por declinatoria ante el tribunal eh, que tramita el procedimiento y el cual se considera incompetente. Sin perjuicio de las facultades del tribunal de examinar de oficio su propia competencia, quien utilice alguno de estos medios no podrá abandonarlo para recurrir al otro, ni emplear los sucesivos simultáneamente. Al promover la cuestión, quien la propone deberá expresar como requisito para que se admita la solicitud que no ha utilizado el otro medio. Si resultara de lo contrario, aunque la cuestión se resuelva según lo pedido o fuere abandonada, será condenado en costas. Trámite, dice. Toda la declinatoria o la inhibitoria se tramitarán por la vía de los incidentes. En ambos casos, la solicitud se presentará por escrito y agregará la prueba documental en poder de quien la propone y se indicará el lugar donde se halla y la oficina en que debe ser requerida. En esta oportunidad será también toda la prueba que se pretende utilizar. Si se declara con lugar la solicitud, el tribunal pedirá y remitirá, según el caso, el proceso donde corresponde. Dice, conflictos de competencia, 59. Si se esté entre varios tribunales un conflicto sobre la competencia, la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Cámara respectiva, determinará el tribunal que deba intervenir. Efectos. Las cuestiones de competencia no suspenderán el procedimiento preparatorio ni afectarán estos actos sin perjuicio de no renovación o ampliación posterior, si se considera necesario. Tampoco suspenderán el trámite del procedimiento intermedio y las decisiones finales. Cuando la cuestión de competencia sea planteada durante el juicio, el trámite se suspenderá hasta que quede resuelta, sin perjuicio de que se pueda ordenar una actuación suplementaria. Incompetencia. Cuando se trate de un delito de acción pública, firme la declaración de incompetencia, el tribunal remitirá de oficio los antecedentes al que consideró competente, poniendo a su disposición a los detenidos que hubiere, sin perjuicio de la realización de los actos urgentes que no admitan dilación. Análogamente, se procederá en los delitos de acción pública a solicitud del querellante. Analicemos, por favor, el artículo 107 de la Ley del Organismo Judicial. ...117, perdón. Dice 116, pero dice declinatoria. Toda acción judicial deberá entablarse ante el juez que tenga competencia para conocer de ella. Y siempre que de la exposición de los hechos el juez aprecie que no la tiene, deberá abstenerse de conocer sin más trámite y mandará que el interesado ocurra a quien corresponde, en cuyo caso, a solicitud del interesado, se reprimirán las actuaciones al tribunal o dependencia competente. En lo anterior no tiene aplicación en los casos en que es admisible la prueba de la competencia. Entonces, nosotros se entabla ante el juez, también el juez de oficio puede detectar que es incompetente y va a remitir las actuaciones ante el juez que es el competente. O sea, la declinatoria consiste en que el proceso lo está tramitando un juez que no es competente y el de oficio o a requerimiento de parte va a remitir las actuaciones al juez que es el competente. Y la declinatoria es al revés. Ese artículo de 117 dice: el que fuere demandado, procesado o requerido para la práctica de una diligencia judicial ante un juez incompetente, podrá pedírsele que se inhiba de conocer en el asunto y remita lo actuado al juez que corresponde. Dice: la declinatoria debe interponerse por el interesado. La declinatoria deberá interponerse por el interesado entre los 3 días de ser notificado, indagado, citado y se tramitará como incidente. La resolución credita será apelable y el tribunal que conozca el recurso, al resolverlo, remitirá los autos al juez que corresponda con noticia de las partes. ¿Tienen alguna duda de esto? Disculpe. ¿De la incompetencia? No hay ninguna duda, jóvenes. Disculpe, una pregunta. ¿Mm? ¿Usted no ha visto algunos casos donde haya incompetencia por razón de materia? Por razón de la materia, es muy difícil aquí. Muy difícil.
Han habido algunas cuestiones de naturaleza mercantil que las han querido plantear acá. Tuve un caso que yo mismo promoví. Yo promoví la denuncia, eso fue hace como unos 12 años o 14, algo así por ahí. Era una cuestión de incompetencia, y el licenciado Josué Lemos Navas, que es un colega, un gran abogado de aquí, de Jalapa, un gran abogado, tiene mucha experiencia. Era un caso en donde este sujeto había extendido un cheque de una cuenta que estaba cancelada. Entonces yo promoví la denuncia eh, ante ante el Ministerio Público. El Ministerio Público pidió la primera declaración y este caso lo tenía otro abogado y ya en audiencia lo tomó el licenciado José Luis Munao, se interpuso la excepción de incompetencia, porque él decía que el juez que era el competente era el juez del Tribunal de Sentencia Penal. Y sí, la verdad que el licenciado Navas tenía razón, porque las estafas mediante cheque se van a ventilar por el delito de acción privada, ¿verdad? Entonces, le cuajó y tuvo que irse al Tribunal de Sentencia, donde se tuvo que promover la querella, pero por razón de la materia, aquí en lo penal es un poquito difícil, ¿va? Yo oí al profesor Orozco, al profesor ¿cómo se llama el profesor? Carlos Miranda, creo que se llama, ¿verdad? El del video. Creo que sí, El video que le subí, y él hablaba de una cuestión mercantil, ¿verdad? Que alguien había promovido, pero yo pienso que eso es más objeto de una cuestión prejudicial, ¿verdad? Que deba de irse para mandarlo a otro fuero, creo que es más una cuestión prejudicial, porque si no constituye delito, de verdad, toda con figura típica, es susceptible de una falta de mérito, de un sobreseimiento, ¿verdad? Es muy difícil que se dé acá. Aunque no imposible, ¿verdad? Porque todo esto el derecho es tan amplio que no tenemos que dar nada por sentado, ¿verdad? ¿Alguna otra duda, jóvenes? Bueno, entonces sigamos. Vamos a analizar ahora la excepción de falta de acción. Estimo que la excepción de falta de acción se da cuando el Ministerio Público no está legitimado para poder ejercer la persecución penal, ¿sí? Estos delitos de acción pública dependientes de instancia particular, eso necesitan primero que exista la denuncia del agraviado para que el Ministerio Público pueda perseguir. Entonces, si no existe la instancia particular, que la instancia particular es cuando cuando el agraviado promueve una denuncia, o él ha revocado la instancia particular, entonces se interpone esta excepción de falta de acción, ¿verdad? Hay delitos de acción pública dependientes de instancia particular. Esos son los que tenemos el artículo 23 ter. Por ejemplo, las lesiones leves, culposas, contagio venéreo, amenazas, allanamiento de morada, estupro, incesto, abusos deshonestos, violación, cuando la víctima fuera mayor de 18 años y la víctima fuera menor de edad. Bueno, hay varios, ¿no? Entonces, en esos casos, el ejemplo que ponía de la estafa mediante cheques es una excepción de falta de acción, ¿no? Una excepción de falta de acción. Y prácticamente aquí lo que sucede es que el Ministerio Público no está legitimado. Yo creo que el aspecto nuclear aquí es que nosotros, el Ministerio Público esté haciendo una investigación penal y lleva un caso a control jurisdiccional, pero resulta que la víctima nunca, el Ministerio Público actuó de oficio y no podía hacerlo porque es un delito de acción pública y en instancia particular se necesita la denuncia de la parte agraviada primero, ¿verdad? O en el caso de que ha sido revocada la instancia particular, ¿verdad? Y no nos hemos dado cuenta porque la víctima le desistió por medio de un memorial a la parte contraria, entonces se puede interponer esa excepción de falta de acción, ¿verdad? Los efectos de esta excepción es que el juez es el proceso y lo debe por terminado de una forma inmediata, porque ya el sujeto legitimado para poder
a instar la persecución penal o no ha instado la persecución penal por medio de denuncia, ya sea verbal o escrita, o ha revocado la instancia particular de conformidad con el artículo 35 del Código Procesal Penal. Dice revocación. Dice, la autorización estatal para perseguir es irrevocable. La instancia particular podrá ser revocada por el agraviado o su representante legal con anuencia del acusado. En un caso de un menor o incapaz, su representante legal puede revocar la instancia con autorización judicial. La retractación de la instancia particular se extiende a todos los partícipes en el hecho punible. ¿Ustedes tienen alguna duda de esto? Esto de la falta de acción, por favor. ¿Hay alguna duda en cuanto a la revocación de instancia particular, señor? Bueno, ahora vamos a hablar de la extinción de la persecución penal o de la pretensión civil. Bueno, básicamente, esta nace, la extinción de la acción penal, pues nace la vida jurídica cuando la responsabilidad penal, de conformidad con el artículo 32, ya se extinguió. No vamos a confundir la prescripción de la responsabilidad penal con la prescripción de la pena, porque son cosas totalmente distintas. Entonces, el artículo 32 del Código Penal nos establece sendos casos de extinción de la responsabilidad penal. Cuando leamos el artículo 32 del Código, pues, vamos a voy a ubicar un artículo para aquí está. Veamos el artículo 32 del Código Penal, dice lo siguiente. Extinción. Entonces aquí se dan, estos son los presupuestos de extinción de la persecución penal. Entonces dice, la persecución penal se extingue, dice, por muerte del imputado, por amnistía. Y dice, por prescripción. Dice, por el pago máximo previsto de la pena de multa si el imputado admitiera el máximo del tiempo de su culpabilidad en el caso de los delitos sancionados con esa pena. Por vencimiento del plazo de prueba, sin que la suspensión sea revocada cuando se suspende la persecución penal. Cuando hay suspensión de la persecución penal y pasa el periodo de prueba, es una medida desjudicializadora donde el Ministerio Público sostiene el ejercicio de la persecución penal y el antejuez, como autorización de juez, el juez da un plazo de periodo de prueba a través del cual el sujeto debe someterse a ciertas reglas de abstención, ¿verdad? Dice, por revocación de distancia particular en los casos de delitos privados que dependan de ellas, por renuncia o por abandono de la querella respecto de los delitos privados a instancia de partes,
por la muerte, de la gravedad o en los casos de delitos de acción privada. Sin embargo, la acción ya iniciada por el ofendido puede ser continuada por sus herederos, sucesores, salvo en casos establecidos en el Código Penal. Es en casos de delitos de acción privada. Y cuando hablamos aquí de la prescripción, tendríamos que remitirnos nosotros el artículo 107 dice, la responsabilidad penal prescribe, el artículo 107 del Código Penal. Responsabilidad penal prescribe a los 25 años cuando no corresponde pena de muerte. Por el transcurso de un periodo igual al máximo de la duración de la pena señalada, aumentado en una tercera parte, no pudiendo exceder dicho término de 20 años, ni ser inferior de 3. A los 5 años en los delitos penados con multa, a los 6 meses si se tratará de faltas. O el transcurso doble tiempo de la pena señalada para los delitos contemplados en los capítulos 1 y 2 del título 3 del libro segundo del Código Penal, desde la violación, la agresión sexual. Dice, si el hecho fue cometido por funcionario de empleado público por los delitos que atentan contra la administración pública y administración de justicia, cuando haya transcurrido el doble tiempo señalado por el mismo para la prescripción de la pena. Eso es el artículo 155 de la Constitución Política de la República establece, dice, la responsabilidad criminal se extingue en caso del por el transcurso del doble del tiempo señalado por la ley para la prescripción de la pena. Dice, cuando un dignatario o funcionario o trabajador del Estado en ejercicio de su cargo infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a la que le sirva será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que causaren. La responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos podrá deducirse mientras no se hubiera consumado la prescripción, cuyo término será de 20 años. La responsabilidad criminal se extingue en este caso por el transcurso de doble tiempo señalado por la ley para la prescripción de la pena. Quiero referir ahora a la prescripción de la acción civil. Nosotros tenemos ahora la figura de la reparación digna, que es una figura muy democrática que ha absorbido lo que es la acción civil. Y la reparación digna, pues su objetivo especial, eso va más allá, ¿verdad? Incluye la reparación del delito, pero también persigue no solo la reparación del delito, sino que reconocer a la persona como víctima, reparar el derecho que ha sido afectado, y su objetivo esencial es brindar a la víctima de todas las medidas adecuadas para que pueda gozar de ese derecho que le fue afectado o pueda ser restablecido. Y también, inclusive, si se pudiera el caso, a una indemnización. Había que recordar que el artículo 124 del Código Procesal Penal se le dice la reparación digna, dice, a que tiene derecho la víctima, comprende la restauración del derecho afectado. Estamos hablando del bien jurídico tutelado que fue lesionado o puesto en peligro, el cual tiene derecho a ser restaurado, ¿verdad? Ese derecho afectado. Dice, la reparación a que tiene derecho la víctima comprende la restauración del derecho afectado por el hecho delictivo, que inicia desde reconocer a la víctima como persona, con todas sus circunstancias como sujeto de derecho contra quien recayó la acción delictiva, hasta las alternativas disponibles para su reincorporación social, a fin de disfrutar o hacer el uso más pronto posible del derecho afectado en la medida de que tal reparación sea humanamente posible y, en su caso, la indemnización de los daños y perjuicios derivados de la comisión del delito. Para el ejercicio de este derecho deben observarse las reglas siguientes. Dice. La acción reparadora, pues ahí establece cuál es el procedimiento, pero si no se ejerce en la vía penal, esa se va a ejercer después del debate, cuando la persona es declarada culpable, a los 3 días se celebra esta audiencia, y ahí los sujetos pueden acompañar su prueba,
es necesario que le haga ofrecido el ofrecimiento de prueba, ahí mismo la pueden ofrecer bajo las reglas de prueba y entrar a discutir lo que es la reparación digna, ¿verdad? La reparación digna, como les quiero decir, no contempla la restauración del derecho afectado, reconocer a la víctima como víctima, porque muchas veces reparar el derecho afectado no significa dar una indemnización. Pudiera ser pues, también efectiva, pues, un tratamiento psicológico, un tratamiento terapéutico, un tratamiento psiquiátrico, ¿verdad? De todos modos habrá que sufragarlo, ¿verdad? Pero esa responsabilidad también prescribe. Y habría que establecer que de conformidad con el artículo 116 del Código, 112 del Código Penal, dice, toda persona responsable penalmente de un delito o falta, lo es también civilmente. Entonces, a partir después de que ya está firme la sentencia penal, esa víctima tiene un tiempo, eso tiene un lapso de prescripción, ¿sí? Y nos vamos a ir al artículo 1513 del Código Penal, del Código Civil, 1513 del Código Civil, establece, este es el capítulo de la prescripción extintiva o liberatoria. Recuérdense que la prescripción extintiva o liberatoria es una forma de extinguir las obligaciones por el transcurso del tiempo. Es decir, hay una prestación de una obligación que nosotros debemos cumplir y transcurre el tiempo y eso nos libera del cumplimiento de la prestación. Se llama la prescripción extintiva o liberatoria. Y en este caso, el artículo 1513 dice, prescribe en un año, dice, la responsabilidad civil proveniente de delito o falta y que nace de los daños y perjuicios causados por las personas. La prescripción corre desde el día en que recaiga sentencia firma condenatoria o desde aquel en que se causó el daño. No estaba yo muy lejos acertadamente de esto. Entonces, prácticamente, así es como funciona la prescripción de la acción civil. Pero quiero reiterarles que la reparación digna no es solo una reparación y indemnización de cada naturaleza civil de los daños provenientes del delito, ¿verdad? Sino que también es más profunda, ¿verdad? Es más profunda. Yo me enteré de un caso en donde a un sujeto atropellaron a su esposa, que había sido pidió como reparación digna, que este sujeto pues hiciera un homenaje a las víctimas de delitos por accidentes de tránsito, que él realizara una serie de capacitaciones por 2 años, que visitara todas las escuelas públicas y todos los colegios de Jalapa, y que les impusiera a los niños, a los adolescentes, del cuidado que deben tener cuando son transeúntes caminando por las principales arterias de la ciudad de Jalapa, y también de los cuidados que deben tener los pilotos automotores cuando se encuentran tripulando motos o cualquier vehículo automotor. Eso fue lo que él pidió de reparación digna, porque era un señor que no lo podía indemnizar, y entonces eso fue lo que él pidió, y él pues accedió, y él pues está cumpliendo con eso. Entonces el concepto es bastante amplio, ¿verdad? Así era como él pretendió satisfacer ese derecho afectado, ¿verdad? Así era como él quería. ¿Tienen alguna duda? Por favor, este sería el momento. De mi parte, no, Lick, todo claro. Bueno, miren, me van a perdonar si esas clases son un poco teóricas, pero la verdad que pero yo creo que estas cosas no las habían visto ustedes antes, o sí las habían visto esos temas antes, ¿no? Esto lo Sí, habían en tocado. procesal penal 1, ¿Cómo? en procesal penal 1. ¿Sí vieron esto? Sí, pero más que todo así teórico, como dice usted. Bueno, aquí lo estamos viendo muy teóricamente también, ¿verdad? Desafortunadamente no tenemos... vamos a ver si hacemos alguna audiencia de estas de cuestión prejudicial la otra semana. A ver si les dejo. Lo hacemos... Voy a ver si les mando unos ejemplos, pero ¿saben qué? Lo que me interesa, lo que pasa es que esto no está en el programa. ¿Se dieron cuenta? El año pasado sí estaba en el programa. Cuando nos agarró la pandemia, no lo voy a olvidar porque sí tuve que trabajar mucho. Pues hemos tenido que seguir trabajando mucho con los módulos de aprendizaje, ¿verdad?
pero nos vamos a focalizar ahorita en la audiencia intermedia. Esta semana les voy a dejar una tarea, y la tarea va a consistir en que ustedes esquematicen todo el proceso de primera declaración por escrito. Si quieren comenzarla a hacer, pero yo la voy a pedir que me hagan un esquema por escrito, y cada quien pues es libre de hacerlo como ustedes quieran, ¿verdad? Lo pueden hacer por bloques o como ustedes quieran. Ustedes tendrán que esquematizar pues, la audiencia intermedia, ¿verdad? Pues, perdón, la audiencia de primera declaración, perdón. Vamos a reforzar eso. Ya no he podido calificar las audiencias. La verdad que he tenido una semana un poco fuerte, pero el primero de Dios, ya este domingo les estaré subiendo sus notas. Voy a procurar terminar entre domingo y lunes. Disculpen, pero... Y les voy a dejar esa tarea, que es una tarea donde esquematicen ustedes la primera declaración. Quiero reiterar, yo sé que ustedes ya lo saben, pero vamos a reiterar y reiterar porque son cuestiones que son importantes. Ese esquema, pues, me parece bastante trascendental y ustedes lo pueden comenzar a elaborar ya desde este momento, ¿verdad? Pero ya les vamos a dejar la tarea. No sé si tienen alguna duda, por favor, o tienen alguna observación, o plantean ustedes que debemos tomar alguna otra temática en el curso, o hacer cosas distintas de las que estamos haciendo. No sé, ustedes mandarán. Bueno, todos se quedan callados. Después me escriben todas las dudas ahí a mi chat personal, ¿verdad? No tienen el valor de decirlo aquí, ¿verdad? Pero bueno, ahí son ustedes. Bueno, entonces por el momento nos vamos a quedar por aquí. Quiero agradecer a ustedes el favor de su atención, por haberme permitido llegar a sus hogares esta noche, y nos veremos la siguiente sesión. De verdad que tenemos una ventaja con los demás profesores. No sé si los demás compañeros les van a dar clase mañana, ¿no? Solo voy a cerrar la grabación aquí, si me permiten. Para no seguir grabando, pues no me sale muy extensa la grabación.